Buenos días a todos los asistentes y participantes del Congreso. A continuación les presentaré el trabajo titulado Computational Strategies for Implementation of 2D Elastic Wave Modeling in GPU. Los autores quienes habla Anderson Páez, la profesora Ana Ramírez y el profesor Iván Javier Sánchez. El método sísmico es un procedimiento que se fundamenta en la propagación de ondas acústicas por un determinado medio del cual se quieren conocer sus propiedades físicas que permitan determinar la localización de minerales de interés en el subsuelo. Para simular la onda que se propaga es usual utilizar el modelado numérico y en particular el modelado elástico, pues permite describir de forma más realista el comportamiento en el viaje de la onda en el medio terrestre. En geofísica, el modelado elástico es ampliamente utilizado en la caracterización del subsuelo, y por este motivo lograr un modelado preciso y eficiente computacionalmente es necesario en actividades de extracción petrolífera, de gas, explotación de minerales, por mencionar algunas. Existen distintas formulaciones del modelado elástico. De entre ellas, una de las más utilizadas es la forma presentada a continuación. En esta formulación se detallan 5 campos, 2 correspondientes a las velocidades Bx y Bz y 3 correspondientes a los esfuerzos sigma xx, sigma zz y sigma xz que rigen el comportamiento de la propagación. De igual forma se detallan los parámetros elásticos ρ, mu y lambda del medio sobre el que se propaga la onda y su relación con las más conocidas velocidades Bp y Bs. X y Z corresponden a las coordenadas cartesianas de referencia y finalmente Φ corresponde a la fuente que genera la onda viajera dada por la onda Richter. Las variables auxiliares omega y psi corresponden a una modificación de las ecuaciones al implementar el método de CPML para minimizar el efecto de un fenómeno computacional indeseado de rebote de la onda propagada una vez alcanza los bordes del modelo de estudio. La solución del sistema de ecuaciones diferenciales se realiza por medio de diferencias finitas que resulta en una discretización de tipo cuadrícula. La figura de la izquierda muestra un modelo discretizado por diferencias finitas donde las dimensiones nx y nz corresponden a la longitud y profundidad del área de estudio y cada pequeño cuadrado es calculado de acuerdo a la selección de los parámetros delta x y delta z en el proceso de discretización. La figura de la derecha muestra la distribución de los campos de velocidad y esfuerzo dentro de cada cuadrito de la discretización a la izquierda. Se usa el esquema de malla intercalada ya que para calcular un campo, Bx por ejemplo, se debe calcular simultáneamente con los valores de otros, por ejemplo sigma xx y sigma xz, que a su vez dependen del que se quiere calcular, nuevamente Bx. La malla intercalada permite calcular primero unos campos y posteriormente otros de forma secuencial y sencilla, influyendo mínimamente en la precisión de los resultados. La implementación del modelado elástico implica la ejecución de tareas repetitivas e iterativas, tareas que son altamente paralelizables. Sin embargo, el potencial actual de paralelismo en CPU es bastante restringido, llegando a unos 128 hilos máximos en procesadores más potentes y costosos. Con la evolución de las unidades de procesamiento gráfico GPU y la puesta de sus miles de hilos para realizar operaciones de propósito general y no solo operaciones de cálculo de gráficos, conocido como GPGPU, se ha impulsado el desarrollo de la computación heterogénea, conocido como la unión de las capacidades de la control en el CPU y paralelismo en GPU, y la aparición de la computación de alto desempeño o HPC, que permiten actualmente solucionar problemas de alta exigencia computacional y alto nivel de paralelismo como el modelado elástico, elevando la eficiencia en el manejo de los recursos computacionales y aportando a disminuir los tiempos de procesamiento de la información. Al considerar las GPU NVIDIA que se usaron en este trabajo, el paralelismo es implementado a través de la selección de hilos, grupos de hilos o bloques y grupos de bloques conocidos como cuadrícula o grid, como se muestra en la figura 3. Al código que se quiere paralelizar se le conoce con el nombre de kernel. La arquitectura de NVIDIA maneja en general 3 grandes tipos de diseño, el 1D, el 2D y el 3D. Para el caso de modelado elástico 2D, la ejecución del algoritmo pasa por adaptar la cuadrícula obtenida en el proceso de discretización y realizar las operaciones de actualización de cada componente de dicha cuadrícula asignándole un hilo de trabajo. Asimismo, se debe elegir la cantidad de bloques que deben operar para resolver toda la cuadrícula. En la figura 4 izquierda se presenta un diseño 1D de hilos bloques, donde se trabaja con nz bloques y cada bloque está conformado por nx hilos que se ejecutan simultáneamente. En este esquema, por cada ciclo de reloj interno y bloques disponibles de la GPU, se resuelve al menos una fila completa de la cuadrícula. En la figura 4 derecha se presenta un diseño 2D de hilos bloque para el mismo modelo.
En esta distribución nuevamente a cada hilo se le asigna resolver un componente de la cuadrícula, sin embargo no se resuelve una línea completa por bloque como en el caso anterior. En este caso se consideran datos de varias filas por bloques y se necesitan varios bloques para solucionar las filas completas dependiendo de la disponibilidad. La selección en este caso de cuántos hilo bloques trabajar se hizo tomando en cuenta el manual de buenas prácticas y optimización de NVIDIA, que sugiere trabajar con bloques de 16 por 16 hilos y calcular el grid como el total de número de elementos de la cuadrícula de discretización sobre el número de hilos por bloque seleccionados, que en este caso es de 256. Conociendo cómo ejecutar el código en la GPU, es posible ahora presentar dos estrategias para el cálculo de campo de la zona CPML. Debido a que el cálculo en la zona CPML implica la utilización de variables auxiliares omega y psi, esto aumenta la memoria que se debe asignar para realizar el mismo modelado. En la primera estrategia, que se denominó estrategia común, el espacio de memoria adicional utilizado tiene las dimensiones de un modelo completo como se muestra en la figura 5 izquierda. Al ejecutar los kernels de actualización sobre la zona CPML, estos también deben recorrer la zona marcada como regular, debido a la asignación de todo ese espacio de memoria, como se resalta con el patrón ondulado. Sin embargo, este comportamiento no es ideal, puesto que en la zona regular no se realiza ningún cálculo asociado con la CPML, y por tanto en general genera una pérdida tanto de memoria como de hilos de procesamiento innecesaria. Una segunda estrategia consiste en asignar memoria solamente para el espacio que ocupen las zonas CPML, que idealmente son pequeñas comparadas con el tamaño del modelo, y sobre ella realizar el cálculo como se muestra en la figura 5 de la derecha. De esta forma se reduce la cantidad de memoria e hilos de procesamiento, como se resalta con el patrón ondulado, evitando realizar operaciones innecesarias sobre la zona regular en el modelado y usar de forma ineficiente los recursos. El algoritmo de modelado elástico genera un cubo de datos formado por las continuas actualizaciones de los campos durante el tiempo de simulación seleccionado. Este cubo de propagación de campo es el elemento de mayor consumo de memoria, del orden de gigabytes en todo el proceso. En sistemas heterogéneos existen dos grandes espacios de memoria disponible para estas tareas, la RAM en CPU y la VRAM en GPU. Sin embargo, este recurso es limitado, especialmente en el caso de la GPU. El proceso de actualización de los campos se realiza siempre dentro de la GPU para aprovechar el paralelismo y por tanto siempre se está consumiendo una parte de la VRAM, por lo que se podría pensar una primera opción para almacenar el cubo como la que se plantea en la figura 6. En este caso, cada vez que se actualiza el campo, se realiza una transferencia utilizando el bus PCI Express que conecta físicamente la GPU con el CPU y se almacena el cubo en la RAM de la CPU. Sin embargo, el bus PCI Express solo tiene un ancho de banda de 16 GB por segundo, lo que en modelos de grandes dimensiones se puede convertir en un cuello de botella. Además, internamente en la transferencia, la GPU debe realizar una serie de tareas de preparación de canal y adecuación de la información, lo que genera un retardo cada vez que se transfiere un campo. Este efecto es conocido como overhead y puede llegar a influir en el tiempo total de ejecución del algoritmo. Otra opción para el manejo del cubo se presenta en la figura 7 y consiste en almacenarlo directamente en la VRAM de la GPU, aprovechando el mayor ancho de banda de la comunicación entre GPU y VRAM, que puede ser de hasta 128 GB por segundo en una GTX 1650. Y una vez creado el cubo, se realiza una gran transferencia de datos desde la VRAM a la RAM de la CPU, de tal forma que se maximice el uso de los 16 GB por segundo del PCI Express. De esta forma se podría pensar que los retardos debido a overhead se ven reducidos, ya que solo existiría una o un número pequeño de transferencias GPU-CPU. Con la finalidad de evaluar el algoritmo de desempeño computacional implementado, las estrategias anteriormente mencionadas, a continuación se presenta la configuración de los dos algoritmos de prueba utilizados para ejecutar modelado elástico. El algoritmo 1 incluye un diseño de hilos 2D, utiliza memoria reducida para el cálculo de campos de la zona CPML y el almacenamiento de cubos se realiza en la VRAM de GPU. En el algoritmo 2 se usa un diseño de hilos 1D, utiliza manejo común de memoria para el cálculo en la zona CPML y finalmente el almacenamiento de cubos se realiza en la RAM de la CPU. Para las pruebas se posee un equipo con procesador AMD Ryzen 5 3550H con 8 GB de RAM, una tarjeta graficadora GTX 1650 con 4 GB de RAM y el sistema corre bajo el sistema Linux Debian y los algoritmos son programados utilizando lenguajes C++ y QDC.
La configuración de las pruebas consiste en una discretización de segundo orden en tiempo y cuarto orden en espacio por diferencias finitas, con un paso de tiempo de 1 milisegundo y un paso espacial de 5 metros. El medio de propagación es de dos capas con una velocidad de la primera capa de 3000 metros sobre segundo y una velocidad de la segunda de 1500 metros sobre segundo y una velocidad S de 1730 metros sobre segundo para ambas capas. La densidad también es igual en ambas capas de un valor de 2500 kilogramos metro cúbico. La fuente de perturbación corresponde a una onda Richter de frecuencia de 15 Hz y el ancho de la zona CPML es considerada desde 32 puntos. El conjunto de prueba consiste de simulaciones para 3 tiempos de simulación y utilizando 3 distintos tamaños de modelo, donde se planea medir el tiempo de ejecución y el consumo de memoria de los algoritmos. Los resultados en la tabla 1 se obtuvieron con ambos algoritmos usando un diseño 2D de hilos, pero diferente estrategia de cálculo de CPML, con el fin de aislar el efecto de usar memoria reducida respecto de la selección de hilos. Los datos muestran que el algoritmo 1 tiene una mejora en tiempo de ejecución que va desde un 8.9% para el modelo de tamaño más pequeño y menor tiempo de simulación hasta un 18.1% para el modelo más grande y en mayor tiempo de simulación. Se puede detallar además una tendencia de mejora en tiempo de ejecución con el aumento de tamaño de modelo y el de tiempo de simulación. Sin embargo, esta tendencia es más marcada al considerar tamaños de modelos más grandes. Este comportamiento es de esperar puesto que el cálculo de la CPML por memoria reducida realiza un mejor manejo del uso de la memoria en la GPU. La tabla 2 muestra resultados para las mismas pruebas en los algoritmos mencionados, pero en esta oportunidad el algoritmo 1 usa el diseño de hilos 2D y el algoritmo 2 usa el diseño 1D, como se mencionó en la presentación de las implementaciones. Aquí se puede notar un aumento en el desempeño del algoritmo 1 pasando de un mínimo de 42.5 a un máximo de 88.4% para el tamaño más grande de modelo y el mayor tiempo de simulación. La tendencia de mejora vista en la tabla 1 se mantiene, sin embargo en este caso se resalta aún más debido a una más eficiente forma de asignación de recursos en la GPU del diseño 2D respecto del 1D, que potencia los resultados obtenidos en la memoria reducida en el primer conjunto de pruebas. La tabla 3 muestra los resultados de consumo de memoria para los dos algoritmos considerando un solo tiempo de simulación y 5 tamaños de modelo distintos. La columna div presenta cuánta más memoria el algoritmo 2 consumió comparado con el 1 al realizar el modelado elástico. La columna tamaño de modelo contiene el consumo de memoria de un modelo con las dimensiones respectivas. La columna proporción contra tamaño de modelo muestra la relación entre la memoria consumida de más por el algoritmo 2 respecto a la memoria ocupada por el modelo. De aquí se puede observar una tendencia creciente en el consumo de memoria del algoritmo 2 sobre el 1 a medida que crece el tamaño del modelo. En las pruebas se obtuvo un mínimo de 6 hasta un máximo de 13.3 veces mayor consumo de memoria del algoritmo 2 con respecto al 1. Se muestra a continuación el resultado de una simulación de la propagación de onda en un medio de dos capas de dimensiones 512 por 200 puntos, con un paso espacial de 5 metros y un paso temporal de 1 milisegundo para un tiempo de simulación de 1 segundo. Se puede notar cómo cuando la onda se acerca al borde no rebota por efecto de la disipación sobre las zonas CPML. Como conclusiones podemos mencionar que el uso de hilos 2D, memoria reducida en el cálculo CPML y almacenamiento de GPU en el cubo de datos en GPU impacta considerablemente los mejores tiempos de ejecución en la implementación del modelado elástico realizado gracias a una más eficiente utilización de los recursos. Existe una marcada mejora en tiempo de ejecución y consumo de memoria al procesar modelos de mayores dimensiones. La mejora se mantiene al trabajar con mayores tiempos de simulación, aunque con una menor influencia. El ahorro de memoria utilizada en la estrategia de memoria reducida de CPML es más apreciable cuando se trabaja con modelos de mayores dimensiones. Muchas gracias por atención.